Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, Guamantzin Rodríguez, Laura Barrera. Rafa anda por allá en otros asuntos, en algunas comisiones. Por acá está Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos un programa muy especial por el aniversario que hoy se cumple. Así es, Laura, amigos, bienvenidos. Tenemos un programa verdaderamente emocionante. El día de hoy conmemoramos 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, un personaje fundamental para entender al México contemporáneo, pero también una presencia que ha permeado en diferentes ámbitos, no solamente de la vida nacional, sino también en otras partes del mundo. Efectivamente, y aquí en el estudio también aparte de Luis Vargas Santiago, vamos a tener a Carmen Leñero, que nos va a platicar acerca de esta antología. Es una breve antología musical de la poesía mexicana. Qué belleza de publicación de Fondo de Cultura Económica, de varias editoriales, varias instituciones que se unen para presentar esta recopilación. Así es, que tienen lo mismo a Amado Nervo, a Jaime Sabines, Octavio Paz, entre otros grandes poetas desde la música. Está bien interesante, ya. Y abundaremos. Bueno, ahora nos despertamos con una noticia que francamente yo no la puedo creer. No sé si será algún truco de las instituciones aeronáuticas del mundo, del espacio, porque resulta que se ha fotografiado un agujero negro. ¿Cómo es eso posible? Así es. Bueno, se trata del trabajo de muchos sitios de observación a lo largo y ancho del planeta para poder generar esta imagen, Laura, que dicen los telescopios tienen una potencia para poner un parámetro, un ejemplo. Desde Nueva York podrían estar leyendo un periódico abierto en París. Bueno, ese tipo de trabajos se enfocaron en diferentes planos muy específicos y nos regalaron esta imagen sorprendente. La primera que hay, incluso hay quienes cuestionaban, había personas que cuestionaban, científicos, que realmente existieran, porque no se trata de agujeros como los que podemos encontrar en una calle, ¿no? O sea, realmente es todo un concepto que tiene que ver con la gravedad. Así es. Bueno, sobre esto estaremos hablando, muchos temas más. También estará por allí Arturo Ripstein. Tendremos también mucha información de índole cultural y científica. Comenzamos. Bueno, pues al grito de Zapata vive, recibimos a Luis Vargas Santiago, quien ha desarrollado, él es doctor en Historia del Arte y ha desarrollado un trabajo muy interesante en torno a asuntos que tienen que ver, Guamantzin, con religión, con imágenes, con la migración, con la raza, la etnicidad, en una muy buena parte del sur-sureste del país. Y entre otros íconos que ha estudiado de manera muy concienzuda está Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, retratado por pintores muy conocidos, Emiliano Zapata como una bandera para las personas que migran hacia los Estados Unidos. En fin, hay mucho que contar de Emiliano Zapata desde este punto de vista que a mí me parece inédito, digamos, en el ámbito de la historiografía o del estudio del personaje. Bienvenido. Bueno, a mí hay algo que me llama mucho la atención. ¿A partir de qué momento este tipo de soportes, como la fotografía o el cine, pueden ser un referente para entender la imagen de Emiliano Zapata? Luis, ¿te parece si vemos una nota antes de entrar en materia? Claro que sí. El Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México presentó el sitio web Zapata en la UNAM. Los usuarios de la red podrán consultar en esta página documentos y fotografías de dos facetas de la vida de uno de los líderes más importantes de la Revolución Mexicana, su compromiso con la educación y la conformación del movimiento zapatista. El Archivo Histórico de la UNAM tiene un fondo que se llama el Fondo Gilberto y Octavio Magaña, Gilardo y Octavio Magaña, donde se resguardan parte de lo que fueron los documentos del cuartel general de Zapata. Entonces tenemos muchos documentos que están firmados originalmente por Zapata, algunos están en papel membretado del cuartel general, todos tienen el sello del Ejército Libertador del Sur. Tenemos una gran selección de los esfuerzos de Zapata individualmente por mantener abiertas las escuelas, por asistir
a los homenajes que les ofrecían las escuelas primarias de niñas, están los programas de el canto y las orquestas locales, bandas que iban ofreciendo, y Zapata siempre tuvo en un lugar muy alto la educación dentro de su proyecto político. El portal se divide en 5 secciones: el Ejército Liberador del Sur, la Convención de Aguascalientes, el zapatismo, la Revolución Mexicana y el acervo documental. En cuanto a las fotografías, son unas 400 relacionadas directamente con el zapatismo. Hay unas que solo se pueden ver en el archivo histórico de la UNAM, como las que tomó quien fuera el alcalde de Yautepec, que además era fotógrafo, Cruz Sánchez, y entonces él recorrió el movimiento. A veces le pedía a algunos de los participantes que se detuvieran, que posaran para él, y él tomaba unas fotos similares a las de estudio, pero en la calle. Y es una colección muy interesante que solo se puede consultar aquí porque los originales que estaban en Yautepec se quemaron. Zapata en la UNAM podrá consultarse en aunam.unam.mx. Con información y texto de Óscar Cortés, Karen Rivera, Noticias 22. Mancilla, daste una primera pregunta, un primer acercamiento a lo que ha estudiado Luis Vargas. Santiago. Pues sí, tiene que ver con esto de a partir de qué momento utilizar otros formatos, otros soportes. El caso del cine, el caso de la fotografía nos permiten también construir la historia. En concreto, el caso de Zapata. Sí, bueno, recordemos que Zapata es parte de la primera revolución a nivel mundial que se fotografía. Y en ese sentido, los participantes de esa revolución, el propio Emiliano Zapata, es muy consciente de la potencialidad o el poder de la imagen. Y no es, digamos, casual que encontremos tantos retratos de Zapata por diferentes fotógrafos, porque haya una idea de promover cierta imagen. Tristemente, para los zapatistas, la imagen que se publicita del caudillo es más bien una imagen negativa, y muchas de las comisiones fotográficas que él hace, sobre todo a partir de 1911, no ven, digamos, como no aparecen en los periódicos y revistas de la época. En su lugar lo que aparecen son caricaturas de Ernesto García Cabral o del propio Posada, demonizando a Zapata. Y más o menos, digamos, que la percepción pública que hay de Zapata, tanto en soportes de gráfica como en fotografía durante los primeros años de la Revolución, son muy malos. Sin embargo, son esos soportes los que van a servir como matriz para que en años venideros, sobre todo a partir de la muerte de Zapata, su imagen se reproduzca hasta el cansancio. Ahora estamos viendo imágenes que no corresponden especialmente a eso de lo que estás hablando. Estas sí, esas son pero hay algo que me llama la atención cuando te escucho, Luis. Estamos hablando de los primeros momentos de la imagen también como una forma de publicidad o contrapublicidad, ¿no? Recuerdo este libro de John Mraz, Atila de Plata, de Luz y Plata, en donde habla un poco... Ariel Arnal. ¿Perdón? Ariel Arnal. Ariel Arnal, en donde habla de cómo fue utilizada la imagen, la misma fotografía de Zapata, dependiendo del periódico, así como hoy vemos en Twitter, dependiendo del periódico era una imagen ya sea para demonizarlo o ya sea para exaltarlo. La única diferencia a veces era el recorte del encuadre. Exactamente. Sí, y digamos que es muy interesante ver cómo los pies de foto a veces desmentían a la imagen, contaban otra historia, pero justo por eso es que en mi acercamiento a Zapata a lo largo de los últimos 15 años ha sido pensar más bien qué pasa con la imagen de Zapata. ¿Cómo se va transformando a lo largo del tiempo? Cómo se transforma, exacto, cómo se la apropian diferentes grupos con diferentes fines y cómo el arte vuelve a ser, digamos, este vehículo para poner en la arena pública una serie, digamos, como de valores sobre la política, sobre la raza, sobre la etnicidad, sobre el México campesino. El México profundo, la justicia, exacto, el reparto de la riqueza o el reparto de la tierra. Que bueno, vemos que efectivamente se va construyendo, podemos decir que se construye una imagen de Zapata que está completamente alejada de esa primera imagen
negativa? Sí, digamos que hay dos, yo identifico, obviamente siguiendo a muchos colegas que también han estudiado esto, especialmente a Samuel Brunk, un historiador norteamericano, pero identifico dos momentos muy claros, póstumos, digamos, a Zapata. Uno es el Zapata popular, que va creciendo entre las bases campesinas y las bases populares, principalmente del sur de México, y después de todo el país, incluso en otras zonas, y que si vamos siguiendo esa construcción de una imagen que es más bien oral, digamos que no es tan visual, pero está en los corridos, está en todas estas memorias que circulaban entre las poblaciones zapatistas diciendo, Zapata no muerto, está vivo. Ajá. Si las vamos rastreando, nos vamos a topar con la guerrilla de Rubén Jaramillo, después con las guerrillas de los años 50 y 60, va a aparecer Lucio Cabañas, y si le seguimos el hilito, nos vamos a topar con la Selva Lacandona y con el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Esa es una línea. Y la otra línea fue la que fabricó el Estado muy decididamente a partir de la década de los 20, cuando están un poco en disputa tratando de definir qué va a ser la nación posrevolucionaria. Y ahí, esta es una de las aportaciones de mi trabajo, Diego Rivera va a tener un lugar fundamental al fundar una imagen de Zapata que vamos a consumir como libros de texto, en sus murales, en propaganda política, y que son estas visualizaciones de Zapata como el que encarna la raza. Esa invención que es la raza mestiza, hace poco en la última publicación, en la edición revisada de John Womack de su Zapata, él está diciendo que en realidad el movimiento zapatista tenía un componente afromestizo y que sin ese componente negro quizá la revuelta zapatista no hubiera tenido todo el impacto. Entonces, pero lo que nos han vendido es que Zapata es la encarnación de lo indio. Claro. Y eso es una cosa, digamos, que se ha ido solidificando en los discursos oficiales, pero viene desde la época revolucionaria. Yo son esas dos líneas. Después, en el 68, encuentras a ambos lados de la frontera, en México y Estados Unidos, nuevos discursos alineados con la nueva izquierda, con el neomarxismo, que empiezan a leer a Zapata de manera mucho más crítica y se lo empiezan a apropiar, ya sea vinculado al movimiento chicano en Estados Unidos o al movimiento estudiantil acá en México y después a la guerrilla mexicana. Y a partir de allí ya te encuentras cualquier cantidad de Zapatas. Hay algo que me llama la atención. A partir de ahí, por ejemplo, pienso en qué es lo que ocurrió del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento que concentró la mirada del mundo entero, que la sigue concentrando también para muchas universidades y especialistas. Y entonces la visión de Zapata ya es una interpretación, no quiero decir esa, sino hay una interpretación posterior a Zapata que nos viene desde Europa, una lectura rumbo hacia el siglo XXI y casi también un icono pop. Sí, la imagen, digamos, que rindió el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional y particularmente su vocero, el subcomandante Marcos, fue poderosísima. De entrada porque nos ponía de frente a una serie de cuerpos invisibilizados. Claro. Una colega muy querida de la UNAM, Marisa Belaustegui-Goitia, dice, ¿cómo hacerte consciente de un rostro que no has visto durante mucho tiempo? Cancelándolo, poniéndole pasamontañas. Y digamos que ese rostro cancelado de los zapatistas, por otro lado también fue el rostro nuevo, digamos, de este Zapata, que ya estábamos tan acostumbrados a ver. El propio, se dice mucho que el propio Salinas de Gortari era fanático de Zapata, le había puesto a su hijo Emiliano. Y el movimiento que surge en el contexto de su presidencia es el del EZLN. Entonces empiezan a disputar los símbolos y a ver a quién le pertenece ese Zapata, al pueblo. Y la imagen que construye el EZLN es muy poderoso porque conecta diferentes tradiciones. Una tradición que es, digamos, la de la revolucionaria o guerrillera, más vinculada con el marxismo, la de este México profundo que lo conecta aquí, en este caso, con todas las raíces mayas en Chiapas, y por último, una dimensión más religiosa o católica, incluso conectada con la teología de la liberación. Y ese es ese Zapata nuevo el que es capaz de movilizar diferentes afectos, de ganar la simpatía de personas alrededor del mundo, y la gente empieza a mirar a México porque, de nuevo, si pensamos en los medios de comunicación, así como en la revolución estuvo la fotografía, el EZLN surge en el medio de la globalización y el Internet. Entonces, una circulación de su imagen poderosísima. Luis, ¿te parece que vamos a ver esta nota? Regresamos para seguir platicando de ella. Claro que sí.
Eso es lo que me platicó mi abuelo y le preguntaba, ¿usted se siente ser muy orgulloso de ser el hijo de Zapata? Ver la estatua, ver fotos, ver pinturas como la que tengo a mis espaldas. Y me dijo, yo no reconozco al de bronce, al que está en las estatuas. Reconozco que fue mi padre, pero lo que le han hecho a mi padre no lo reconozco, porque se ha dicho mucho y nada. Y yo le dije, ¿cómo mucho o nada? Pues, hablan bien de sus hechos revolucionarios, pero en realidad la justicia social la he esperado durante muchos años, y yo no, sino también los campesinos, ¿no? Entonces eso me quedó muy claro, de que a la muerte de Zapata se edifican monumentos de bronce, pero abajo está toda la clase desheredada, y creo que admiran más al de bronce que al Zapata de carne y hueso, lo tienen olvidado. Bueno, está el bisnieto de Emiliano Zapata. Así es un fragmento de la entrevista que vamos a tener el próximo sábado en Semanario N22, que estará dedicado, por supuesto, a la imagen de Zapata. ¿Qué te parece esto que dice? Creo que Edgar Castro apunta a algo que es fundamental. A 100 años de la muerte del caudillo del sur, hay que preguntarnos cuáles son las deudas de su movimiento y los legados. Y esos legados no están en las celebraciones, sino están en el México que todavía no ha alcanzado los ideales de justicia, ¿De igualdad? de igualdad. Y hace poco estaba releyendo el plan de Ayala, y por lo que está peleando es por tierras, ¿no? Montes y aguas. Y curiosamente esos son las cosas por las que siguen peleando campesinos en Morelos, y proyectos como el de la presa, ¿sí?, donde ya hubieron activistas muertos, donde algo parece que no se le ha hecho justicia a Zapata y a los legados de los zapatistas. ¿Te parece si tocamos un poco más adelante esos temas? Claro que sí. Volvemos enseguida. Seguimos platicando sobre el aniversario luctuoso número 100 de Emiliano Zapata, y les comentamos que la Fonoteca Nacional Huemansi se suma a esta conmemoración, nos comparte testimonios de veteranos que pelearon en las filas nada menos que de Zapata. Vamos a escucharlos. Entonces Zapata lo formó Plan de Ayala. Parece que lo formó ya, Plan de Ayala. La idea de hacer esta recuperación de la memoria y esta fiesta de recuerdos nos lleva al génesis del movimiento zapatista. En 1970, el documentalista mexicano Ramón Aupart grabó testimonios con veteranos del Ejército Zapatista. Las 250 cintas de carrete abierto fueron resguardadas por la Fonoteca Nacional, pero fue hasta el año pasado cuando se descubrieron anécdotas de gran valor para argumentar la serie sonora titulada Bajo el signo de Zapata. Sin querer fueron armando corpus de testimonios que hoy hacen una fiesta de la memoria. Porque en lugar de tener a un personaje muerto, inerte, lo que tienes es un personaje absolutamente dinámico, pensado y recreado por las mentes de quienes lo siguieron, lo defendieron y los que se sintieron protegidos por él. Y entonces ahora, con estas cápsulas de la Fonoteca, con los testimonios de Ramón Aupart, tienes una versión del zapatismo dicha por los zapatistas. A lo largo de los 10 episodios, los entrevistados ofrecen un amplio panorama del movimiento revolucionario. Se hablaban distintos temas. Cómo era la vida del campesino en el porfirismo, cómo era la relación con la hacienda y el trabajo en las haciendas, qué esperaban ellos de la revolución, cómo empezaron a escuchar sobre Emiliano Zapata, cómo se incorporan a la revolución, cómo viven una guerra desastrosa, absolutamente destructiva para el estado de Morelos y las zonas aledañas, cómo sienten la muerte de Zapata,
cómo recrean la no muerte de Zapata y arman una leyenda estructurada a manera de mito, en donde Zapata no es el que muere, sino su doble, y se van con su compadre a Arabia, y cómo han vivido y qué esperaron de la revolución, y si estaban satisfechos con su vida, si ha habido una suerte de desencanto por haber sido zapatistas o no. El primer capítulo se llama La Puerta de la Historia, Chinameca, 10 de abril. Será una serie mensual que estará disponible en la página de la Fonoteca Nacional y cuenta con la narración del historiador Salvador Rueda. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, platicamos con Luis Vargas Santiago sobre la imagen de Zapata y cómo se va transformando, cómo se van apropiando ciertos grupos. Muy importante, Luis, lo que ocurre en el norte del país, no solamente en el sur, en el norte del país, y también muy importante lo que ocurrió hoy en el sentido de la cuarta transformación. Ya decías, el gobierno en un momento dado también contribuyó a la construcción de una imagen de Zapata. Hoy en día, en estos polos, en este contexto, ¿cuál es la imagen de Zapata que vive? Creo que es una imagen muy, muy poderosa. No sé si más que antes, pero es una imagen muy fuerte. Yo creo que es quizá no solo una imagen, sino muchas imágenes. La propia imagen institucional, cuando Andrés Manuel declara el año de Zapata, es una. Pero habrá que preguntarnos qué, digamos, de las celebraciones que está encabezando el gobierno federal y el estado de Morelos, realmente tiene una representación con las personas de las comunidades de Morelos, que han sido comunidades que históricamente se han organizado, porque han sido comunidades despojadas desde poquito después de la época colonial. Entonces, ahora están peleando por derechos del agua, porque no les construyan una presa. Y la respuesta del gobierno está siendo muy parecida a la de gobiernos anteriores. Hace rato Huemanzin decía, antes eran las petroleras extranjeras, ahora son las mineras. Entonces, hay una promesa allí que no se está cumpliendo y por la cual deberíamos de estarnos preocupando y deberíamos de estar, digamos, colaborando en esto que sí es el espíritu de justicia del zapatismo. A mí me llama la atención cuando estamos observando esto, ¿qué tanto o no nos hemos alejado del periodo posrevolucionario, de esa construcción de México o de un México moderno? Cuando uno recapitula la forma en la que los caudillos se repartieron el poder al final de la revolución, que son carrancistas los que matan a Zapata, obregonistas los que matan a Carranza, Obregón que de pronto se queda sin adversarios cuando se reelige, Plutarco Elías Calles y el Maximato, Lázaro Cárdenas haciendo a un lado al Maximato, y pareciera que volvemos a contar la historia. Pero justamente allí una manera de intervenir esa historia oficial, esa historia de bronce, en fin, es volviendo a la historia y reescribiéndola críticamente, que es un ejercicio que se ha hecho pues bastante bien en México y en otros países. Y pienso cómo la figura de Zapata durante la posrevolución sirvió, digamos, como para armonizar cosas. Ponían a Zapata como amigo de Carranza, como amigo de, no sé, de alguno que haya sido su enemigo. El propio Vasconcelos no quería nada a Emiliano Zapata. Pero es a partir de las revisiones que se hacen después del 68 que se empieza a rescatar un espíritu mucho más crítico. Hoy también las revisiones que hay sobre el zapatismo son revisiones que están incorporando todos estos intereses políticos, que están contestando la historia oficial. Que a lo mejor en un momento tenía un sentido, se estaba tratando de unificar una nación que estaba muy, muy dividida y muy desgastada. Entonces había un espíritu muy claro de por qué hacer estas cosas. Y por eso es también que a veces el discurso del Estado benefactor, que fue tan importante durante la posrevolución, que se reinstaló en los años 70 y que hoy a veces parece que resurge, ya no es tan operativo, porque estamos en otra etapa. Y entonces los discursos como el de la conquista que se están usando ahora de cara a los 500 años, cómo se está rescatando la figura de Zapata, en realidad no están funcionando. Son discursos que están un poco viejos para el México crítico que también tenemos hoy y un México que demanda cambios profundos, pero en la realidad social.
Luis, vamos a presentar a continuación una cápsula que tiene que ver con Pedro Salmerón, historiador, que nos dice cuáles fueron los 3 momentos que definieron el rumbo del Ejército Libertador del Sur. La lucha zapatista pasa por 3 campañas guerrilleras, primero contra Díaz, luego contra León de la Barra y Madero, y luego contra Huerta. Al final de esta última campaña guerrillera, se cumple lo que ocurre en las luchas guerrilleras. Al tener ya los zapatistas el control del campo de Guerrero y de buena parte del campo de los alrededores de los valles de Morelos, va acercando y ocupando las ciudades. Iguala, Chilpancingo, Taxco, Cuautla, finalmente Cuernavaca, y cuando termina la rebelión contra la dictadura de Huerta, los zapatistas están cercando la Ciudad de México. No la toman ellos, sino los ejércitos norteños, carrancistas, que están bajando, uno desde Sonora, otro desde Coahuila, pero Zapata ha logrado esta gran campaña guerrillera, y lo que ocurre con eso es que durante casi 2 años las fuerzas zapatistas van a tener el gobierno y el control de una vasta y muy poblada región del país. Todo el estado de Morelos, prácticamente todo Guerrero, y áreas grandes del sur del Estado de México, del sureste y el suroeste, de todas las poblaciones rurales del Distrito Federal, del sur del Distrito Federal, partes de Oaxaca, partes de Puebla, partes de Tlaxcala, además de que hay zapatistas, explícitamente zapatistas, que controlan regiones de Tamaulipas y San Luis Potosí y de Sinaloa. Y a partir de este control territorial, que va a durar casi 2 años, el zapatismo instrumenta en la práctica su proyecto revolucionario. Y entonces hay una regresión en efecto a la siembra de milpa, pero también hay un proyecto zapatista agroindustrial, cooperativista, casi socialista, podemos decir, para impulsar la economía de Morelos. El zapatismo nunca logra convertirse en un ejército ofensivo, salvo en un brevísimo periodo de diciembre de 1914, enero, febrero de 1915. Y ahí Zapata dirige personalmente la ocupación de Puebla, que es una batalla relativamente complicada, pero que tampoco le exige a él como jefe militar. Entonces no sabemos cómo había sido como jefe militar, porque realmente no lo es. Es un comandante guerrillero muy eficaz, eso sí. En mi libro de 1915, México en Guerra, demostramos documentadamente que los zapatistas, por instrucciones del cuartel general, hicieron todo lo posible en la medida de sus capacidades por cooperar con la gran campaña nacional que en términos militares dirigía Francisco Villa para hacerse con el poder para la Revolución Popular. La derrota hay que explicársela de otra forma. De ninguna manera porque los zapatistas no tuvieran visión nacional o porque abandonaran la lucha. Sí, demostramos que es falso. Es decir, hay una siguiente etapa de la lucha a lo largo de 1915 en la que los zapatistas, además de mantener el control territorial de las partes más densamente pobladas del país, contribuyen de la manera más efectiva posible, insisto, en la medida de sus capacidades, al gran intento de la coalición convencionista, de los revolucionarios populares, para realmente tomar el poder y transformar de raíz al país. Perdieron, pero así son las guerras. Unas se ganan, otras se pierden. Bueno, la reescritura o la reinterpretación de esta historia también está en pintores, en artistas. ¿Por qué no vemos algunas imágenes? ¿Qué te parece, Luis? Si nos vas platicando Claro que sí. quiénes son y cómo lo retratan. A ver. Ese es Luis Arenal. Okay. Está, creo que un poquito distorsionada la pintura, pero este es de los años 40. Está basada en una fotografía de las que se toman en Cuautla después del asesinato de Zapata. Exhiben su cadáver por varias horas, son como 48 horas, para que la gente viera que efectivamente lo habían matado. Y es muy interesante toda la historia que hay con esta. Ahí se supone que esas les llaman las primas de Zapata. Y en los años 40 hay rendiciones como la de Arenal o la de María Izquierdo, que son de un dolor profundo,
que habla, digamos, como, yo siempre lo he hablado de lo que estaba pasando en el campo con las rebeliones jaramillistas. Tenemos otra imagen. Tenemos por otra ahí. imagen. Ajá. Esta es una de mis favoritas, es de Arnold Belkin, es un mural portátil que está en el castillo de Chapultepec, es de los años 70, y en esta lo que vemos a primera vista es una recuperación de la famosa fotografía de la silla presidencial, donde la historia famosa es Villa sí se sentó en la silla presidencial, Zapata, Sí. como es de un humilde corazón, se sienta en la de al lado. Ajá. Lo que hace Belkin es maravilloso porque interviene la fotografía, pone nuevos personajes Sí, que no es estaban la allí fotografía y conocida hace una totalmente. serie de fotomontajes que para él lo que estaban produciendo, de acuerdo a las teorías de Belkin, es un distanciamiento brechtiano. Esta idea de, como en el teatro, vamos a romper la cuarta pared y hacernos conscientes de que es un montaje. Para él ese es el montaje de la historia, Sí. es una recuperación crítica de la revolución. Este es de Adolfo Besmogar. Este es de Adolfo Besmogar, también es una pintura de los 40, me parece, que está en la colección de la Secretaría de Hacienda, y es muy fuerte porque justo hace hincapié en los rasgos más, digamos, connotados de Sí, Zapata. los- Esa mirada los penetrante ojos. y ese bigote. Se ha escrito cuentos enteros y varias cosas sobre los ojos de Zapata. Hay uno de Sandra Cisneros que se llama Los ojos de Zapata y es una imagen muy poderosa porque además el rostro de Zapata se ha vuelto el rostro del campesinado mexicano y es una de las imágenes más reproducidas en el mundo. Bueno, esta de los ojos no quedaron. Acá son diferentes, pero este es interesantísimo porque es de Roberto Chávez, uno de los primeros mexicoamericanos que en Estados Unidos, esta la pintó en los años 60, y él está yendo, digamos, como a aprender las técnicas académicas en una escuela en Los Ángeles, y lo que hace para empezar a cuestionar su identidad es pintar imágenes de México. Y la primera imagen que recupera es la de Zapata, que además, curiosamente, la primera fotografía que apareció en todo el mundo de Zapata circuló en un diario americano en 1911, Harper's Weekly, a partir de la foto donde vemos un Zapata de pie, y es la misma que está usando Roberto Chávez. Y él empieza a cuestionar, digamos, es el principio del arte chicano, donde están cuestionando sus identidades Claro. a partir de recuperar símbolos críticamente. Y tenemos una más. Y bueno, este es de Orozco, Sí. es de una serie, es parte de muchas obras de Orozco que recuperan los horrores de la revolución. En este caso es una suerte como de éxodo de zapatistas y las Adelitas. Hay varias versiones de esta pintura. Esta que tienen aquí, si no me equivoco, puede ser la del Museo de Arte Moderno, que es de 1931. Y lo que a mí me interesa de esta pieza es que la está pintando en Estados Unidos para un mercado norteamericano. En 1931 coinciden Siqueiros, Orozco y Rivera en Estados Unidos, y no van a vender murales porque los murales están en los edificios, entonces empiezan a vender óleos sobre telas, y los temas que se recuperan muchas veces son temas mexicanos como este, Así y es. Zapata empieza a comercializarse para un gusto blanco en el mercado gringo. Así es. Eso sin contar las posteriores visiones cinematográficas como ese Marlon Brando Efectivamente. entre Zapata Sí. y Villa Exacto. de Zapata. Elia Kazan, o Exacto. incluso Tony Aguilar en una película de Casals, Exacto. hasta el hijo de Vicente Fernández. Alejandro también, Fernández. Alejandro Fernández. Tal cual. Hace unos cuantos años. Pues, Luis, muchas gracias por venir con nosotros y por traernos estos No, materiales. gracias a ustedes, un gusto siempre estar aquí. Emocionante escucharte y ver todas estas imágenes, y especialmente en un día tan importante como hoy, que nos permite no solamente conmemorar, sino también reflexionar. Exactamente. Efectivamente, y bueno, Gracias. como parte de las conmemoraciones de este centenario luctuoso de Emiliano Zapata, ya para cerrar este segmento, fueron presentados un timbre postal, un billete de lotería y un boleto del Sistema Nacional de Transporte Colectivo Metro. Así es, que como están viendo ustedes, son alusivos a el general del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, que habría que revisarle un poquito más y no quedarnos únicamente con la idea de que dijo tierra y libertad. El concepto es mucho más complejo, mucho más grande, mucho más profundo, y también ver aquellas discusiones y propuestas que tenía el zapatismo en ese tan memorable congreso en Aguascalientes, que creo que todavía estamos adeudándoles muchos objetivos. La revolución no ha hecho justicia a todas estas poblaciones. Una pausa, volvemos con Volvemos más. enseguida.
Vamos ahora con un recuerdo. Así es, a un año de su partida, Sergio Pitol ha sido recordado por miembros de la Academia Mexicana de la Lengua, quienes lo han definido como un viajero. Efectivamente, como un viajero que hizo del mundo su casa y del idioma español su Ítaca. En una sesión solemne, la Academia Mexicana de la Lengua le rindió un homenaje póstumo al escritor, diplomático y traductor veracruzano Sergio Pitol, a un año de su fallecimiento. Él era, como ustedes saben, académico correspondiente en Jalapa y es una de las figuras más respetables, más reconocidas, más importantes, no nada más para la literatura mexicana, sino para la historia de la literatura mexicana, porque sus aportaciones en cuanto escritor son muy importantes y la literatura se quedará con sus obras sin duda. Había sido un hombre de una inteligencia y de una gracia y de un sentido del humor y de una malignidad a veces extraordinaria, ¿no? Como que se ve muy bien en sus libros que él llamaba carnavalescos, ¿no? Es decir, Domar a la Divina Garza, el desfile del amor, Juegos Florales. Digo, de su primer cuento, que se lo publicó Arriola en Los Presentes, Gustavo Ferri cuenta un cuento, ya había una gran maestría en Sergio, lo hizo muy, muy jovencito, tenía como 20 años, más o menos en esa época yo lo conocí. Por haber sido diplomático mexicano destacado en varios países de la Europa Oriental, pudo tener una cercanía con varias historias de la literatura y bueno, pues pudo hacer traducciones importantes de la literatura rusa, sobre todo de la literatura checa, de la literatura polaca, pero también de la literatura inglesa. Y estas traducciones fertilizan, fecundan su ejercicio literario. Las traducciones de Sergio no están separadas de su obra. Que son maravillosas y que fueron también muy importantes, no solo para él, sino para todos los que las leemos, porque accedimos a un tipo de literatura a la cual no podíamos acceder si no hubiera sido porque Sergio fue tan generoso de traducirla. Su nombre pervivirá en la academia porque es uno de los grandes escritores que han sido académicos y que además tuvo el reconocimiento mayor de la lengua española al haber obtenido el premio Cervantes. Estamos realmente después de este luto, por lo menos contentos en el sentido de que podamos rendirle un homenaje tan merecido y tan significativo a este gran escritor mexicano. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues siempre recordado con un enorme cariño, admiración Sergio Pitol como autor, como maestro, como una guía de muchas generaciones, como ya lo estábamos viendo ahora, en torno a la lectura. Así es, y bueno, ha sido publicado un libro que ya más adelante aquí en Noticias 22 buscaremos algunos de los autores. Ha sido publicado en la ciudad de Puebla, que son ensayos que nos invitan a reflexionar y a observar la literatura, la obra de Sergio Pitol. Ya estaremos trabajando en presentarles esto próximamente aquí en Noticias 22. Y bueno, vamos a otros lares, porque lo que les comentábamos al principio, Guamansi nos tiene con la boca abierta. Así es absolutamente desconcertante ver la imagen que nos llegó por todas partes del mundo. Telescopios de este planeta se enfocaron a una sección del espacio y lograron rescatar esto. La imagen que ve en su pantalla es la primera fotografía de la sombra de un agujero negro. Desde hace décadas se han hecho representaciones de este objeto cósmico. Sin embargo, hasta hoy no se había visto de forma real. Esta fotografía se obtuvo gracias al Telescopio del Horizonte de Eventos, un proyecto a escala mundial que integra 8 radiotelescopios colocados del Polo Sur a Estados Unidos y de España a Hawái para formar un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. Cada telescopio que conforman el arreglo observó durante más o menos 2 semanas. Al final usamos 4 días de observación, pero fueron repartidas en 2 semanas. Observó el mismo objeto, apuntaba al mismo objeto
medía la radiación proveniente del soviético. Esta radiación se digitalizaba y se escribía en en discos duros que luego se mandaron por avión o por bote a un centro de procesamiento. Hay dos en el mundo, uno en Alemania, el otro en Estados Unidos, y ahí se tocan estos datos juntos, sincronizándolos con una señal de un reloj atómico que también se graba en esos mismos datos. Para obtener la imagen, los 8 radiotelescopios, entre ellos el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano de México, dirigieron al centro de la Vía Láctea sus antenas. Después de un procesamiento complejo de datos y de 2 años de trabajo, se pudo capturar al agujero negro ubicado en el centro de la galaxia masiva Messier 87. Este se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra y su masa equivale a 6.5 millones de veces la masa del Sol. Y el GTM es importante en este contexto porque es el telescopio milimétrico más grande, considerando que su reflector primario es 50 metros de diámetro, mucho más grande de los otros telescopios individuales en la red. Y además, por su ubicación en el centro, la parte central de la red, podemos ofrecer una parte importante en la calidad de la imagen final. La fotografía confirma la predicción de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, en la que el físico alemán predijo el comportamiento de la luz en las fronteras de un agujero negro. Lo que vemos en esta imagen es una combinación de la emisión que produce el entorno del agujero negro, perturbada por la presencia de este agujero negro. Eso es lo que produce en particular el anillo que vemos en esta imagen, el hecho de que un lado del anillo es más brillante que el otro, y el hecho que en la parte central, que es donde realmente reside el agujero negro, ahí no se produce ninguna emisión, justamente porque el agujero negro no deja que se escape la radiación que produce. Al nivel de precisión que tenemos, lo que estamos viendo es exactamente lo que predice la teoría, pero sí obtenemos observaciones con mayor resolución, con mayor nitidez. Quizás aparecen fenómenos nuevos que no estamos esperando. Entonces aquí estaría un poco el futuro, ¿no? de ver si en algún momento podemos encontrar algo que no se espera justamente. Noticias 22, Karen Rivera. No hace mucho tiempo, Guemansin, hemos tenido científicos entrevistados aquí en Noticias 22 que nos decían, bueno, se puede saber que hay un agujero negro por los efectos que tiene en la materia, porque por ahí pasó un objeto del espacio y fue atraído, fue desaparecido, en fin, se sabía que existían por estos efectos, pero no, y bueno, decía 55 millones de años luz. A ver, un año luz es la distancia que recorre la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, en un año. Para un cerebro humano yo creo que no es posible es una distancia incalculable. Y lo que me resulta emocionante también, de manera rápidamente, es que la imagen se parece un poco a esa propuesta de Christopher Nolan en Interestelar. Digo, el arte siempre adelantándose. Hay una cosa interesante en torno a la luz y las formas. Bueno, vamos a hacer una pausa con un artista de primer nivel, Laura. Sí, efectivamente, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo celebra su primera década de vida con una magna exposición del artista y activista chino Ai Weiwei. To have an exhibition in Mexico is not a simple matter. It requires a lot of understanding because Mexico has its own very unique culture and history. I first approach, I realized Mexican in the modern history have a long history of injustice.
So I want to make a Lego wall piece, which, you know, large portraits of those disappeared students. And behind it is a lot of research on the history of these events, how government look at it and how parents talk about it. And then we visit the families who would accept us, and I go to those very remote areas. Some areas like the end of the world, you know, you go to this minority group, they don't even speak Spanish. So we visit their family to see what's their life like, and how they send their hope to a school, and later that person just disappeared, and nobody would even care to give them a right, truthful information about their beloved sons. Bueno, hace un instante hablábamos de las distancias que se pueden fotografiar actualmente, 55 millones de años luz, en fin. Fíjense que el proyecto que les vamos a presentar en este momento tiene que ver también con una exploración al universo interior, al universo de lo humano y al universo también que nos rodea. Y justo por eso se llama ¿De qué tamaño es el cielo? Carmen Leñero nos viene a platicar acerca de esta breve antología musical de la poesía mexicana. Bienvenida, Carmen. Platícanos cómo surge la idea. Es un trabajo pues muy cuidadoso que has realizado durante mucho tiempo con colaboración de algunas instituciones, de mucha gente, y desde luego la parte literaria de la selección es un proyecto además trilingüe. Yo tenía la idea, como Juan Manuel Serrat difundió a los poetas españoles. Que es una tradición hermosa. Ajá, en ¿no? muchos Y que idiomas. mucha gente no hubiera oído un poema de Machado si no hubiera oído a Juan Manuel Serrat cantarlo. Entonces mi idea era que llegue a gente que normalmente no tiene contacto con la poesía y que está fuera de México, quizá en Estados Unidos, ¿no? Jóvenes mexicanos, americanos, que escuchen a los poetas mexicanos, no solo las canciones, que escuchen a Octavio Paz, a López Velarde, a Amado Nervo, a Manuel Gutiérrez Nájera, a Nezahualcóyotl, a Sor Juana Inés de la Cruz. Así. Entonces, el proyecto nació así con la idea de que voy a hacer una selección y le voy a poner música y la voy a cantar. Participaron cerca de 25 músicos, 8 compositores diferentes, y trabajamos pues, como 3 años, estuve coordinando el proyecto y finalmente ya salió. Estoy muy contenta y espero que llegue lejos. Casi me gana la tecnología. Bueno, es que cuando empieza a surgir un proyecto, la tecnología nos va rebasando de una manera, sí. Pero yo creo que hay una parte que es interesante recalcar, que también es un objeto, pertenece, esta edición es Urtext Online, seguramente se puede descargar. Sí, eso se puede descargar y se puede comprar no en internet. No es obstáculo para ninguna parte del mundo, para ninguna geografía que lo puedan descargar, pero es un libro que es un objeto además por el diseño que tiene, por el hecho que contiene aquí los discos, y por el hecho de también poderlo leer, que yo creo que la lectura de la poesía... Claro, porque como estoy cantando poesía, pues sí vale la pena. En todos mis discos siempre pongo las letras, ¿no? Y todos mis discos tienen que ver con la literatura y tienen que ver con la poesía, pero nunca había hecho así como una muestra histórica, así. Y la idea de que se puedan leer en otra lengua, pues también está lindo, porque claro que las iba a cantar en español. Claro. Pero yo creo que es un plus, digamos, el librito. No, en realidad es un disco. Sí, en realidad es un disco doble. O sea, es un disco y un libro. Ajá, pero son 2 viene discos y un libro. Pues. Acobijado con un libro y bueno, ahí están los poetas. Al final viene una pequeña semblanza de los poetas. La selección, ¿cómo la hiciste? Porque bueno, sí es una tierra de poetas, está José Juan Tablada, está Gutiérrez Cetina, está Verónica Volkov, Efrén Rebolledo, Rosario Castellanos. Ajá. Bueno, la hice a la pura intuición, o sea, empecé a ver quiénes no podían faltar, ¿no? Los imprescindibles. Los imprescindibles.
Entonces empecé a buscar poemas, leer mucho de cada uno, y aquel que me parecía que podía cantarlo, que se podía cantar, lo escogía. Entonces no son los mejores poemas de esos poetas, ¿sí? Y tampoco son poemas que no hayan sido musicalizados de otra manera, porque es como, la musicalización es como una traducción al lenguaje musical, ¿ves? Al lenguaje de la voz. Entonces la voz silenciosa del poema de repente es interpretada por alguien, pero no está ilustrando el silencio del poema. O sea, el silencio del poema es una música muy propia. O sea, digamos que es una reinterpretación. Sí, exactamente. Porque, bueno, ya los poemas de suyo tienen una musicalidad, pero dice, por ejemplo, Eduardo Lizalde, la musicalidad que puede tener un poema, un texto escrito, no tiene nada que ver con la música que se crea con un instrumento y con otra técnica. Es realmente como... entras en el mundo del poema y ese mundo genera una atmósfera musical, ¿sí? Y entonces la voz que lee cantando, que es la voz que no solo lee pensando, entonces no es nada más entender la imagen poética, sino vivirla desde la voz. Como soy escritor y soy cantante, para mí es muy natural hacer eso. Y la literatura me entró por los oídos porque mi papá me leía en voz alta, cantaba desde joven. Y entonces, bueno, la literatura entró por los oídos y realmente empecé a cantar para poder hacer oír mis textos, porque me daba mucha pena llegar a leerlos, entonces dije, pues los voy a cantar y así sí se los echan. Entonces, un poco la historia de mi doble profesión. Y yo creo que aquí hizo centro, ¿no? Es un hoyo negro. Es un hoyo negro. Sí. Es un epicentro que atrae, yo creo que va a traer muchas miradas. Todas las estrellas esas te las voy a comer. Muchos oídos. Aquí sí hay mapas del cielo, en fin. A mí, bueno, se me antoja mucho como para difundirlo en otros países, porque a veces cuando uno viaja a otras latitudes o cuando viaja fuera, incluso del continente, no se conoce tanto a los poetas mexicanos, a gente como Jaime Torres Bodet, por ejemplo, que tendrían que ser un imprescindible no solamente para nosotros, sino para los países de América Latina, pero también para, como está aquí en francés, pues uno se le antoja mucho que pueda ser leído por Ahora, algo que gente sí de esa tengo lengua. que decir es que como es una lectura, pues como muy personal, escogí diversos estilos musicales para cada poema. No es, digamos, el estilo musical de la época del poeta, no. Es pues la canción que se me ocurrió que podía salir de ahí, ¿no? De música. Entonces hay reggae, hay rock, hay sones, hay cuartetos de cámara, en fin, o sea, cada poema genera su mundo, ¿no? Entonces realmente es muy versátil, sí, pues es un cielo lleno de estrellas que son los poetas, y cada canción es una constelación muy particular. Bueno, y de ahí las interpretaciones y reinterpretaciones que se puedan dar, y esta es la de Carmen Leñero, que es única y original. ¿Vas a tener presentaciones? Sí, mañana. Mañana presento en el Centro Cultural Bella Época, en la librería Rosario Castellanos. ¿A qué hora se presenta? A las 7:30. Mañana y va a estar a las 7:30. bonito porque Okay, muy bien. va a estar lindo porque no va a ser todo el concierto, vamos a platicar algunos de los poetas. Verónica Volco, que fue la que me inició en la idea. Me dijo, la instigadora. Sí, la instigadora. Y Jaime Moreno Villarreal, que también es poeta, compositor, escritor, y que participó. Y entonces van a hablar un poco de lo que es musicalizar un poema, de qué sintieron. Y Verónica va a leer su poema y yo lo voy a cantar. Entonces voy a estar con mis músicos, vamos a cantar unas cuantas canciones. Entonces va a ser como literario musical. Y ya el 2 de mayo, en el mismo centro, pero en el auditorio, voy a cantar pues, todo un concierto, ¿no? Bueno, pues podemos seguirte en redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar para enterarnos de esta u otras presentaciones y conciertos? En redes sociales. En redes sociales, así estás como Carmen Leñero. Te buscamos. Bueno, pues, Guamán, sin una tradición, tú que eres amante de lo germano, seguramente pensando en Goethe, en Schubert, en los Lieder, que están basados en gran medida en Schiller, en poesía alemana que después es llevada a la música, y es un venero, digamos, inagotable de creación, porque esto es interpretación, pero es creación misma, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, Schubert musicaliza un poema de Heine que se llama El Doble, ¿no? Y la
los clímax, digamos, del poema, los clímax dramáticos del poema, no son los clímax de Schubert. ¿Sí? O sea, él hizo toda otra obra. Es una obra distinta, claro. Inspirado, llevado por el poema. Pues la invitación para que no se pierdan este proyecto de Carmen Leñero. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Un ustedes. placer, como siempre. Gracias, muchas gracias. Y nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. Vamos a transmitir en vivo desde el Museo Nacional de Arte en torno a la obra del doctor Atl Gerardo Murillo. Buenas noches. La van a pasar muy bien, no se lo pierdan. Hasta mañana.